y reflexionando un poquito, ya entramos, vamos a hablar todo este mes del esplendor, desde luego el esplendor de Dios. Y veíamos, ¿verdad?, cómo estando en la iglesia, una persona intoxicada va y se impacta contra nuestros autos. Hoy los muchachos ya venían en la camioneta y pues bueno, ¿verdad?, nos decía el hermano Edgar, que es licenciado y nos está asesorando en este tiempo, que el hermano Ricardo le tocó estar en el tiempo y en el lugar menos indicado. Él, al estar en un lugar queriendo ayudar, pues lo están confundiendo y pues usted sabe, ¿verdad?, está ahorita en el MP y nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo. Sabemos que estamos agradando a Dios y por eso es lo que pasa, ¿verdad? También al hermano Miguel le tocó, ¿verdad?, que su auto fuera lesionado, y Ricardo y Edgarín están allá, los dos Edgarines, primeramente Dios, ayudando. Creo que también ya muchos están mandando refuerzos, Carlitos y demás, y sabemos que Dios va a tener el control y le va a ser, como decía la palabra, un propósito para acercarnos más a Dios. Así es que yo a la distancia bendigo la vida del hermano Ricardo, de Edgar, y que Dios tome el control y que todo sea para honra y beneficio de Dios. Y sabemos que él es todo menos un delincuente, ¿verdad? Él es un hijo de Dios, ¿verdad?, que le decía, llegar a la Santa Cena, ministrar una Santa Cena, no es cuestión de juego, sino espiritual. Y pues ahí está, ¿verdad?, las consecuencias, pero sabemos que el que está al lado de nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Y así es que desde aquí bendecimos a ellos y vamos a hacer ahora una oración para que nosotros podamos ser bendecidos por la palabra y seguir hablando de la palabra de Dios. Papá, te damos gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Bendecimos, como yo ya te lo decía, Señor, a la vida del hermano Ricardo y su hijo Edgar, para que todo sea un propósito para su vida. Sabemos que la victoria está declarada a favor de ellos y que todo esto es un propósito tuyo para hablarles más y tener intimidad con los que te aman. Les bendecimos y declaramos las ventanas de los cielos abiertas, puertas de bendición abiertas, y que todo sea para glorificar y honrar tu nombre. A los que estamos aquí, Señor, te pedimos como siempre de tu Espíritu Santo, que more y que pose en cada uno de nosotros, para que tu palabra que sea hablada por el Espíritu no vuelva vacía hasta que cumpla el propósito en el espíritu de cada uno de los que lo está escuchando. Le damos gracias, amén y amén. Pues bien, como te decía, vamos a estar hablando este tiempo del esplendor. Y el tema de hoy se llama el esplendor de Dios en la familia. Salmo 110:3, Biblia de las Américas, dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta otra versión, la versión Nueva Biblia Española, mismo Salmo 110, versículo 3 y versículo 4, fíjate cómo, te leí primero las Américas y fíjate cómo dice esta otra versión, totalmente cambia las palabras, pero fíjate, me gustó mucho, por eso este tema le puse el esplendor de Dios en la familia. Dice así la escritura, Salmo 110, versión Biblia, Nueva Biblia Española, que es NBE, dice: tu familia es de nobles. El día de tu nacimiento, en el atrio sagrado, te di a luz, como al rocío del seno de la aurora. Tu Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Entonces, mire, ¿qué vemos aquí? Vemos que el propósito de Dios, uno de los propósitos de Dios es que el esplendor que Él tiene, tiene muchas características Dios, pero es el esplendor y su majestuosidad la que nos deben de impactar. Entonces, el esplendor de Dios, amado hermano, vemos en esta versión que Él la quiere reflejar en tu familia.
Él está diciendo, amado hermano, que desde tu nacimiento el resplandor de Dios ha sido declarado a tu vida. Vamos a ver que el esplendor, perdón, amado hermano, el esplendor va a tener una función que te va a hacer recuperar lo que has perdido, te va a hacer sentirte bendecido, te va a hacer caminar confiado en Dios y sobre todo dice, tú eres un sacerdote eterno, es decir, que tiene una marca de bendición para tu vida y para mía. Ahora sí, vayámonos a la siguiente cita bíblica. Dice Oseas 14:5, versión de las Américas, seré como el rocío para Israel. Si notas que en el primer versículo que te leí decía que la juventud era como el rocío, entonces ahora aquí dice que Dios será como ese rocío para Israel. Cuando te hablamos de juventud, entendamos la juventud que es una etapa por la cual tiene que pasar un ser humano. Y esa juventud, normalmente cuando alguien es joven, ¿en qué etapa de la familia se encuentra? En la etapa de hijo. ¿Sí estamos aquí? Muy pocos se casan de jovencitos, pero cuando hablamos de un joven dentro de un núcleo familiar, el que es joven tiene dentro de la familia papá, mamá, hijos, el estatus de hijo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, resulta ser que ese rocío, esa juventud, esa etapa de la familia va a traer una bendición para nuestra familia. Es como si yo te dijera esta tarde, amado hermano, que todo lo que tú has hecho en tu juventud va a traer reflejo en tus futuras generaciones. Que todo lo que tu padre, tu abuelo y generaciones atrás hayan hecho en tu juventud, ahora traen una consecuencia en tu vida. Y lo que Dios quiere hacer, amado hermano, que las cosas buenas que han hecho tus antepasados, tú las aproveches y que seas bendecido. Por eso sigue diciendo, seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Oseas 14:6, seguimos hablando, dice, brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo, su fragancia como la de los cedros del Líbano. Entonces, aquí en Oseas 14:6 ya nos está hablando, amado hermano, del esplendor de Dios. Y dice que el esplendor de Dios es parecido o es semejante al esplendor que tiene el olivo. Y entonces, esa palabra, amado hermano, esplendor, según el diccionario Vine, significa majestad, pero también significa autoridad. Entonces, ¿qué es el esplendor de Dios en tu familia? Es la autoridad de Dios en tu familia. ¿Para qué es una autoridad? ¿Para qué es una autoridad? Para ordenar. Sí, también, ¿para qué es una autoridad? Para que nos sometamos. Entonces, cuando yo te estoy hablando del esplendor de Dios en tu familia, lo que yo te quiero decir que tienes que aprender en este tiempo a someterte a la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Qué beneficio vas a encontrar? Que todo lo que se haya hecho mal en tus generaciones, Dios lo pueda arreglar y corregir en este tiempo. ¿Y qué es otra ventaja? Que si tú, hermano, en este tiempo empiezas a sembrar en bendición, lo que siembres vas a cosechar, y ya lo hemos estado hablando. Entonces, no se te olvide que esplendor esplendor también quiere hablar de autoridad. Vamos adelante. Ahora, decía que el esplendor, la autoridad, la majestad es como la del olivo. Cuando nos vamos a la fábula de Jueces, desde el capítulo 9, versículo 8, fíjate cómo dice, una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos. La escritura dice en Salmo 110 que Dios no se retracta, ya ha jurado y Él no se retracta, que tú y yo vamos a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que tiene un sacerdote? Autoridad. Entonces, cuando dejamos nosotros y nos sometemos a la autoridad de Dios, básicamente lo que estamos adquiriendo nosotros se llama autoridad divina. ¿Qué es lo que pasa cuando un policía se somete a un mando mayor? Ese que se somete también le dan otros oficiales a su cargo. Quiere decir, cuando vemos en el ejemplo del centurión, que él era un hombre bajo autoridad y obedecía, pero también era un hombre con autoridad y sabía mandar. Entonces, mi hermano, ¿no te gustaría aprender a obedecer para aprender a mandar?
Es que mire, es que cuando alguien hablemos de un trabajo, el que es dueño, diríamos, manda, puede maltratar, puede ofender, o también puede ser una persona agradable, una persona con respeto, una persona que trate bien a sus empleados. Diríamos, y el que es dueño, pasábamos hace rato que me trajo el hermano Ricardo y saludó a una persona que ni lo peló y me dijo, así son los que se creen mucho por aquí. Y quiere decir, o sea, esa persona sí podía tener autoridad, pero no tiene una autoridad de Dios, tiene una autoridad respaldada en lo que Él es. Y de lo que yo te quiero hablar este tiempo es una autoridad respaldada de Dios, de lo que dice que eres. Es decir, que aquí eres un padre de familia, aquí eres un empleado o un empresario o lo que tú quieras, pero dentro del orden de Dios, Él te está viendo como un sacerdote. Entonces, mire, qué bendición sería que como sacerdotes de Dios, obedeciendo a la autoridad de Dios, pudiéramos ejercer esa autoridad sobre los demás. Hablemos del matrimonio. Qué bonito sería que nosotros como varones reconozcamos, aprendamos a reconocer la autoridad de Dios para que cuando demos una instrucción con nuestra esposa o con nuestra familia, la esposa y los hijos lo hagan por reconocimiento de autoridad divina. No por imposición, no por miedo, no porque ya están acostumbradas a escuchar la voz enojona o gritona del marido, sino porque en el marido tienen que aprender a escuchar la autoridad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces dice que estos árboles buscaban, ¿qué era lo que buscaban? Dice, fueron a ungir un rey sobre ellos. ¿Qué era lo que buscaban los árboles? Un reconocimiento de autoridad. Esto es una fábula y ahí está en la Biblia. Entonces quiere decir que los árboles querían ver algo que representara autoridad para ellos. ¿Para qué? Para que los dirigiera. Es como si nosotros como varones, sea como sea, decía, oye, el Señor, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo te he sustentado, yo te he traído, yo te he bendecido. Sea como sea. Pero no, hermano varón, ¿no te gustaría hacerlo conforme al orden de Dios? ¿No te gustaría en este tiempo del esplendor, que el esplendor que tiene de Dios lo recibas tú y lo puedas trasladar a tu familia y que las cosas que declaren juntos en familia sucedan? Porque por ahí te va a ir sorprendiendo, espero y así sea, lo que la palabra nos quiere enseñar a través de la autoridad que es el esplendor de Dios. Y entonces dice, buscamos, ¿verdad?, ungir a un rey sobre nosotros. Y ellos dijeron, pongamos al olivo. Miren nada más. Y entonces dijeron que el olivo reine sobre nosotros. Jueces 9:9, mas el olivo les respondió, he de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Es decir, que el aceite que los demás, mira, los demás árboles veían en el olivo una autoridad. El olivo tenía autoridad y decía, he de dejar de hacer lo verdaderamente importante por hacer lo que ustedes me piden. Es decir, que cuando nosotros tenemos autoridad de Dios, aprendemos a hacer las cosas importantes del reino de Dios, porque así dice la Escritura. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Entonces a este olivo le dije, es como ahorita, ¿verdad? Estamos casualmente en tiempo de elecciones y vota por mí, que yo voy a pavimentar la calle, yo voy a poner el agua y bla, 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 bla. El olivo nunca dijo vota por mí. Fueron y dijeron queremos votar por ti y le dijeron, ¿qué crees? No tengo tiempo para ti. Eso sí sería bueno para los representantes que están ahora, ¿verdad? Qué bonito sería que el pueblo fuera y buscara, oiga, no te gustaría, yo no conozco mucho el pueblo, ¿verdad? Pero que ustedes fueran a X vecino por su testimonio, por cómo trata a su esposa, por cómo trata a sus hijos, porque es un hombre cabal en sus negocios. Imagínate que todos los de Valderas lo fueran a tocar a su casa y le dijeran, oiga, hermano fulano, ¿no quisiera usted gobernar a Valderas? Pero no, ahora no es así, ahora se autoimponen. Ahora uno dice, bueno, vota por fulano mengano, pero a veces uno dice, y santo Dios, dame puntería, porque ya voté por este y me falló, ya voté por el otro y también me falló, ya he votado, me decían burla, ¿verdad?, que hoy no voy a tener la oportunidad de votar, porque no voy a poder regresar a tiempo a México, no por otra cosa. Y me decía una hermana, no, es que usted tiene que ejercer su voto, pastor. Le digo, sí, lo malo es que siempre por los que voto nunca quedan.
Entonces yo dije, no me estoy justificando, ¿verdad? Pero ¿será que es mejor ejercer la autoridad de Dios que ejercer la autoridad de los hombres? Entonces cuando nosotros tenemos imagínate qué bonito sería tener la mentalidad del olivo, que no es lo que otros vean en nosotros, sino lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero ahí no acaba la fábula, sigue diciendo más adelante en Jueces 9 del 10 al 15, fíjate, a qué otros árboles también invitaron. O sea que como él no quiso, los demás árboles dijeron, vamos a invitar. Yo quiero pensar, si tú tuvieses la oportunidad de escoger tu candidato, en primer lugar, tú escogerías al hombre de mayor testimonio, al hombre que es cabal, al hombre que es honrado, escogerías al mejor, pero no se pudo. Entonces quiere decir que buscaron a otro que no era el que ellos querían, pero que también tenía requisitos aceptables para que los gobernara. Entonces el olivo no quiso. Y vámonos a Jueces 9:10, dice, entonces los árboles dijeron ahora a la higuera. O sea, primero le dijeron al olivo y no quiso, pues vayamos con la higuera. Y le dijeron, higuera, ven, reina sobre nosotros, pon tu autoridad sobre nosotros. Mira, ¿por qué los árboles querían una autoridad? Porque los árboles sabían que al tener una autoridad sobre ellos, ellos iban a estar bajo autoridad y podían declarar las cosas y que las cosas sucedieran. Para eso es la autoridad, amado hermano. Entonces les contestó la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. O sea que la higuera tampoco quiso por las mismas razones del olivo. Imagínense, ¿eh? Vamos a votar por el del PRI. No, no quiero, hermanos. Bueno, vamos por el del PRD. No, entonces ¿por quién votamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Cansados? ¿Tristes? ¿Desilusionados? Porque mire, sea como sea, se necesita alguien con autoridad que gobierne cierta área. ¿Estamos aquí? Ahora, sigue en el versículo 12. Entonces, después los árboles le dijeron ahora a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Ay, versículo 14, entonces dijeron todos los árboles, vayamos ahora a la zarza. Y le dijeron, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza le dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma a los cedros del Líbano. Es decir, que le dijeron, ok, yo sí le entro, pero hay una condición. ¿Y cuál era la condición de la zarza? Que todos se refugiaran bajo de él. Ahora, vayamos más adelante, fíjate. Vamos a ver que el esplendor del olivo era un tipo de autoridad. Y la característica del olivo es el aceite. Por eso él dijo, ¿he de dejar mi aceite? ¿Que agrada a Dios y a los hombres? No. Cuando fueron a buscar a la higuera, que la veían como una autoridad, ella dijo, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto? Cuando fueron a buscar a la autoridad, estamos hablando del esplendor manifestado en autoridad. Cuando los árboles vieron a la vid como una autoridad, ella dijo, ¿he de dejar mi mosto? Es decir, ¿he de dejar mi vino? Cuando fueron a la zarza, y la zarza les dijo, sí, pero quiero que se sometan bajo mi cobertura. Entonces, ¿qué te quiero decir? La autoridad es el olivo y su característica es el aceite. La autoridad es la higuera y su característica es dar buen fruto, porque es buen fruto dulce y apacible. Hay en la Biblia cristianos que dan fruto, pero no es apacible. Este es buen fruto dulce. La autoridad vino, su característica es el vino, y la autoridad zarza, su característica es la cobertura. Ahora mira por dónde te estoy llevando. Cuando vamos al Salmo 128, te lo leo. Cántico de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid
en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre tu vida. Esto es maravilloso, porque primero está diciendo, ¿quieres que tengas una familia en bendición? Aprende a ser temeroso de Dios. Una de las características que debemos de tener, una de las características como cristiano es que el esplendor de Dios sea manifestado en nuestra vida a través del temor y la reverencia hacia Dios. Cuando somos hombres y mujeres temerosos a Dios, lo que estamos mostrando es respeto por la autoridad de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene autoridad? A veces decimos, Dios esto, Dios dame, Dios necesito, Dios esto, pero Dios no es nuestra autoridad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener ese temor, se desata toda esta bendición y dice, cuando comas del trabajo, lo vas a disfrutar y no solamente lo vas a disfrutar, te va a ir bien. Hay personas que trabajan y comen, pero no les va bien. Hay personas que les va bien, pero no son honestos en sus trabajos. Entonces, esta bendición, amado hermano, es para que lo que Dios ha puesto en tus manos lo disfrutes y te vaya bien. ¿Cómo es que te vaya bien? Que tu mujer sea fecunda y que tus hijos sean como plantas de olivo. Y sobre todo dice, vas a ser gran bendecido, porque no solamente tus hijos, sino que también los hijos de tus hijos. ¿Y quién vinieran siendo los hijos de tus hijos? Tus nietos. ¿No te gustaría, amado hermano? Yo sé que a lo mejor te estoy haciendo bolas, espero y no. ¿No te gustaría que por el simple hecho de reconocer a Dios en su autoridad plena, eso que tú vayas a sembrar y recibas de parte de Dios y lo siembres en tu familia, no solamente se quede con tus hijos, sino con los hijos de tus hijos? Porque lo que yo te estoy diciendo es que tú me dirás, hermano, yo ni hijos tengo, ni nietos tengo, pero te tengo una buena noticia. Tú tienes que ser nieto de alguien. ¿O alguien no es nieto aquí? Tú tienes que ser nieto o nieta de alguien. Entonces lo que yo te estoy diciendo, amado hermano, que a ti te tiene que alcanzar esa bendición para que las futuras bendiciones o generaciones que vienen de parte de Dios tengan autoridad. Porque ahora vamos a hacer, en la pasada diapositiva, que yo sé que no estás viendo, pero que ya te expliqué, te decía que el olivo, ¿qué significaba? ¿Cuál era la característica del olivo? El aceite, excelente. Entonces aquí dice que tus hijos van a ser como el olivo. Entonces, ¿cuál es la característica del olivo? El aceite. Entonces, amado hermano, el olivo, ¿quién viene siendo? Los hijos. ¿Me estoy dando a entender? Y después dice la higuera. Esa la dejamos al último. Vayamos con la vid. Dice, tu mujer será como fecunda vid. ¿Cuál es la autoridad vid? ¿Cuál era la característica? El vino. En vez del vino, ¿quién va a ser esa vid? La esposa. Y después dice la cobertura. ¿Quién es? La zarza dijo, quiero que todos estén sometidos bajo mi cubierta. ¿Qué función debe de tener el varón en la familia? El de la zarza, el que cubra a la mujer y el que cubra a los hijos. Ahora sí, vayámonos a la higuera, que era el buen fruto. Si en el Salmo 128 ya encontramos que el olivo son los hijos, que la mujer es la vid y que el esposo es la zarza, yo te pregunto, ¿será que el buen fruto serán los hijos de tus hijos? Y entonces, si queda así, resulta ser que el olivo son los hijos, la higuera son los hijos de tus hijos, la vid es la esposa y la zarza es el esposo. Y los árboles, en cada uno de estos cuatro árboles, que veían un reconocimiento de autoridad. Y Dios dijo en el Salmo 110, yo veo en ti autoridad según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando nosotros somos llamados a tener la autoridad y el orden según el sacerdocio de Melquisedec, quiere decir que ese orden, hermano, tiene que llegar hasta nuestros nietos. Santo Dios, ¿está difícil el tema hoy? Poquito, dicen.
¿Qué te estoy diciendo? Imagínate, se pone a orar el papá, la mamá, los hijos y los hijos de los hijos, los nietos. Los 4 tienen autoridad. Pero cuando esa autoridad viene de Dios, yo te pregunto, ¿qué sucederá cuando se ponen a orar conforme a la autoridad que Dios ha dado? Te lo digo, ¿cuántos de aquí oran? Pero en serio, no nada más, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro. Digo, güey, qué bueno que oras para la comida. Pero en serio, ¿te gusta orar, amado hermano? Gloria a Dios. ¿Te gusta orar con el esposo y con la esposa? Ya se acabaron los amenes. ¿Te gusta orar con los hijos? Ya. ¿Cuántos se han puesto a orar con los nietos? Tú eres nieto de alguien. ¿Será, amado hermano, que Dios nos deja en esta fábula un poder de autoridad? Porque los árboles, hermano, y cuando tú ves esa fábula, está hablando de lo que sucedió con la historia del sacerdote Abimelech. Entonces viene un reconocimiento de autoridad y Dios nos deja ver en su escritura que podemos unirnos a orar como familia para que el resplandor de Dios sea sobre nosotros. Pero eso sí es complicado. Porque ya nos estamos dando cuenta que hemos descuidado esa área. Y entonces, si vamos caminando más adelante, termina diciendo Salmo 128, la paz sobre ti. ¿Qué trae cuando las autoridades tomamos nuestro lugar? Como cuando autoridades empezamos a declarar las cosas de Dios, va a venir la paz de Dios. Y fíjate, la palabra esplendor nos remite etimológicamente al latín splendoris, con el significado, fíjate lo que significa esa palabra según el latín. Algo o alguien ha llegado a su apogeo, al punto máximo de su perfectibilidad, donde ha adquirido su total realización, sus logros más destacados y el auge de su desarrollo. A veces dicen, aquel abogado está en su máximo no hablemos de un abogado, hablemos de un futbolista. Dicen ahorita, Messi está en el esplendor de su carrera. ¿Por qué? Porque es el mejor momento, porque el mejor de todos, porque premios, porque el mejor pagado, porque carros aquí, carros allá, modelo por aquí, modelo, o sea, está en el esplendor porque su carrera le ha hecho adquirir otras satisfacciones, otras cuestiones. Ahora yo te digo, ¿no te gustaría que como familia adquieras una total realización? Porque, hermano, podríamos decir, Robert, tú que vendes papas, ¿te gustaría adquirir tu esplendor en la venta de papas? Ah, pues cómo no. Y que así sea, porque esa era la bendición del Salmo 128. Cuando todos tomamos autoridad, el esplendor de Dios viene a afectar tus negocios, porque decía, come del fruto de tus manos y no solamente vas a comer, sino que también te va a ir bien. Pero ahora diríamos, ¿será que antes de buscar la bendición de las papas, Dios nos está buscando la bendición en nuestra casa? ¿Qué te estoy diciendo, amado hermano Robert? Yo sé que eres un hombre esforzado, con experiencia en el ramo, pero la pregunta sería, ¿qué sucederá si te pones a orar con tu papá, con tus hermanos, contigo, y dices, Señor, este tiempo nuevo de siembra de papas, la ponemos en tu mano y que a tu tiempo cosechemos según sea tu voluntad? Yo, Robert, me declaro un hombre bajo voluntad, bajo tu autoridad, y al declararme bajo tu autoridad, dame autoridad para poder declarar las cosas que no son como si fueran. ¿No han visto una película que habla de las papas? Creo que se llama La fe de las papas o algo así. ¿O no se llama así? Es de un hombre que no sé a qué país se fue y es un lugar desértico y ya todos dijeron, no hay que sembrar porque no hay nada. Dios le habla a este hombre y le dice, siembra papas. En un lugar y casualmente papas, así búsquele en internet la siembra de las papas o algo así. Es una película de evangelismo evangélico. Para no hacerles el cuento largo, ¿qué sucede?
que él apuesta todo lo que nadie siembra, pero él apuesta todo lo que tiene porque escuchó la voz de Dios y siembra. ¿Y qué crees que pasó? Alcanzó su esplendor por reconocer la voz de Dios. Hermano, ¿no te gustaría? A ver, Robert, ¿cuál es la temporada buena de las papas y cuál es la mala? Según tu experiencia. Ya no se sabe, pero diríamos, normalmente. Sería lo bueno. Y lo más peor. Ahí está, julio y agosto, lo mejor, septiembre y octubre, nadie siembra. Es la lógica. Pero tú por ser un hombre de autoridad. Porque la Biblia dice que en nuestra familia hay autoridad. Y tú eres un hombre bajo autoridad. Haces lo que Dios quiere. Tratas a tu mujer como Dios dice. Además dices que hace un caldo de mariscos bien sabroso. Y tú la bendices y todo. Tú eres un hombre de Dios. Y de repente Dios te dice, Robert, quiero que en octubre siembres papas. Oye lo que te estoy diciendo. Cuando hay reconocimiento de autoridad, no tiene que haber duda. ¿Verdad que sí sería difícil? ¿Por qué? Porque nos hace falta aprender a reconocer la autoridad de Dios. Mira, ya dejemos al hermano Robert en paz, ahora molestemos a las hermanas. La Biblia dice que la esposa se tiene que sujetar al hombre gallardo, al príncipe, casi rey que escogieron por esposo. Eso dice la Biblia. Eso es una orden de un Dios que tiene autoridad. Pero una hermana que hoy no vino y que no se congrega aquí, porque yo sé que usted es una sierva de Dios, ¿qué diría? ¿Y yo por qué? Pues sí me da gasto, pero ¿yo por qué? Pues sí me cae bien, pero yo gano más que él. ¿Qué sé yo? ¿Será que en ese reconocimiento de autoridad se pudiera manifestar el esplendor de la relación matrimonial? ¿Es difícil sujetarse, hermanas? Híjole. Véalo bien, examínelo, tómele una foto, una selfie y póngale ahí en su protector de pantalla todas las noches antes de dormir, véalo y lo primero que suene es su teléfono, véalo, usted lo escogió. ¿Es difícil sujetarse a ese hombre varonil, gallardo, apuesto, atlético, respetuoso, multimillonario, amable, sencillo? ¿Es difícil, hermana? Ahora, a lo que voy. ¿Será que por esas pequeñísimas cosas a veces no sucede nada en nuestra vida? Porque entonces la mujer no está viendo a Dios una autoridad. Y bueno, sí, Dios es una autoridad, pero este pastor, o sea, si yo a Dios me sujeto, yo a Dios me le tiro, hinco y le lloro, pero a este pastor, ¿qué lo voy a estar atendiendo? Por eso cuando se ora no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede cuando la mujer o el hombre denigran o no respetan a la esposa, al esposo? Eso le está administrando a los hijos. Entonces imagínense una nena que ve que mamá no se sujeta, 5, 10, 15 años pasan, conoce a su peor es nada, llega al altar, se casan. ¿Qué va a hacer la nena que 10 años vio que la mamá no quería hacer lo que Dios decía? Va a hacer lo mismo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que se está perdiendo la autoridad. Y entonces pudiéramos regresar a lo que sucede cuando el hombre teme a Dios, que le va a ir bien. Entonces, ¿será que cuando se ha perdido esa autoridad en la familia, los negocios y las cosas no salen bien en la casa? Eso es una pregunta. Yo no te estoy diciendo que eso diga la Biblia. Yo te estoy dando una interpretación de los versículos que te acabo de leer. Yo te pregunto, ¿no te gustaría, amado hermano y hermana, reconocer la autoridad de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y a ver qué sucede cuando te pongas a orar? O alguien me puede decir, no, pastor, usted está mal, mire, yo he orado con mi familia, he orado con todos y todo me sucede así. ¿No te gustaría experimentarlo? ¿No te gustaría el esplendor?
Dime, ¿no es ese el esplendor de Dios en tu vida? Que lo que es Dios se manifiesta y se refleja en tu vida, se manifiesta en tu familia, se manifiesta hasta en tus finanzas, amado hermano. Pero bueno, no quieres. Entonces, ¿quién es la higuera? Los nietos. ¿Y los nietos qué son? Un buen fruto. Entonces, ahora sí, tú que estás aquí, amado hermano, la Biblia dice que por nuestros frutos, ¿somos qué? Ok. Pero no dice frutos, dice por tus frutos buenos. Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Pero sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos. O sea que no solamente es fruto bueno. Ahora ahí te va la pregunta. ¿Te quieres ir con Dios? ¿Quieres vivir todo el tiempo allá? El Señor está pronto. 2000 años se dice, y por eso nos juzgan, 2000 años se dice que Jesús está pronto. Y yo creo que en esos 2000 años más de un cristiano tuvo que haber tenido un nieto. ¿Qué te estoy diciendo, amado hermano? Que si tú en tu familia quieres dar buen fruto, tienes que tener buenos nietos. No, hermano, ya me la puso difícil, te la pongo más fácil. Tú eres nieto, tienes que dar buen fruto para que las cosas de Dios sucedan. Es una bendición, hermano. Diría la hermanita Salud y el hermanito Boni y la hermanita Luisita, yo ya no tengo abuelito, pero ustedes sí tienen nietos. Imagínense que ustedes como hombres y mujeres de la tercera edad junten a sus hijos, ¿eh? Hablemos del hermano Boni y la hermanita Luisita. A ver, Roy, vamos a orar, tráete a Angélica. Vamos a orar. Y también tráete a la Madis y a la Abimael. Y vamos a orar. Y todos somos hombres y mujeres bajo autoridad. ¿Y por qué vamos a orar? A ver, ¿por qué les gustaría orar, hermanos que están aquí? A ver, Abimael, ¿por qué les gustaría orar? Porque al pastor le entreguen su carro en menos de un mes, que es el tiempo que lo van a estar arreglando. Dios me ayude. Y eso me dijeron que mínimo. Pero si lo quiere más rápido, lo llevamos a otro lugar. No, llévelo donde lo tiene que llevar y hágalo bien. Sí sería una buena. De veras, a ver, pónganse a orar a ver si tiene. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver, hermanito. Pero ustedes tienen que estar bajo autoridad. No, Señor, mira, somos hombres, mujeres, nietos e hijos bajo autoridad. Que al pastor le entreguen rápido su carro. Porque si no, tu papá ya me prestó el de él, Abimael, y te vas a tener que ir en pasaje los viernes. Y los viernes te los llevabas para llegar temprano a la iglesia. Entonces te conviene ser un nieto bajo autoridad, un hijo bajo autoridad. Y te conviene que tus abuelitos estén bajo autoridad, para que no te sigas yendo en pasaje mientras yo uso el carro que me prestó tu papá. Mire, se oye curioso, irrisorio, pero ¿quién te dice que no puede suceder? A ver, Robert, ¿quién no te dice que Dios te va a decir cuándo siembres y qué siembres? Y que te sorprenda Dios con la cosecha. Que cuando todos cosechan papas, a ti te diga el Señor, no, Robert, tú vas a sembrar ejotes. Piñas, diríamos. ¿Qué dirías? Piñas aquí, Señor. No dudes. Cuando se duda, se pierde la autoridad. Amén, Señor, piñas, órale. ¿Lo harías, Robert? Pero que te lo diga Dios, no yo ni el hombre. Hoy Dios dijo, yo sí me lo creo. Y Dios dijo que Él me iba a hablar y que yo lo iba a ver. Y yo lo creo. Y la bendición viene por la cabeza, desciende por las barbas y llega hasta el borde de la vestidura. Quiere decir que si tú reconoces esta autoridad, la bendición que Dios me dé, te va a tocar a ti. Y eso va a ser una bendición. Eso va a ser una bendición, hermano, porque entonces,
Si la intención de Dios es bendecir a su pueblo y tú eres parte de su pueblo, su nación santa, su rebaño escogido, su remanente preferido, lo que Él quiere es mostrar su esplendor a tu vida y que disfrutes de las mieles de tu familia. Ahora sí te gustó, ahora sí te leo todo Mateo 7 del 15 al 20. Fíjate, pero hay que tener cuidado. Dice de quién, de los falsos profetas que vienen a vosotros que parecen ovejitas pero que son lobos. Hermano, ten cuidado. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Si el diablo, que el Señor lo reprenda, entrara aquí con su cola así, con su tridente, sus cuernotes, sabríamos que es el diablo. Pero tú, ¿cómo te imaginas que es el diablo? Te la voy a poner así. El diablo está en tus pensamientos más íntimos que nadie conoce y que el diablo, que Dios lo conoce, pero el diablo también, y se te mete y empiezas a ver o a decir cosas que no son correctas o a desear cosas que no son adecuadas porque el diablo te conoce. Es decir, que uno diría, ay, qué bonito hermano, o que, ay, qué hermana tan tranquila, pero a saber sus pensamientos. Entonces el diablo se le mete y le empieza a hacer que vea las cosas como no son. Le empieza a meter deseos que no son de Dios. Le empieza a tener pensamientos que nunca ha tenido y que ahora de repente dice, ¿por qué los tengo? ¿Por qué? Porque debemos de tener cuidado de los falsos. Ay, es que se veía bien. Usted va por la calle y ve a un hombre barbón, tatuado, desasiado, con una pistola así, con un cuchillo así y con una camioneta polarizada. ¿Pasaría por ahí? ¿Por qué si no le he hecho nada? Pero de la otra acera ve a un hombre trajeado, guapo, con un buen carro y todo. ¿Por qué lado pasaría usted? Por el lado del que inspira confianza. A veces ese es nuestro error cuando no estamos fundamentados en Dios. Hay un video en YouTube, y de ahí me salió este pensamiento, me llegó ahorita, que hay una muchacha que va caminando y ve a un muchacho sospechoso sentado en la banqueta, entonces lo ve y se va para acá. Pero por estar viendo a ese, se descuidó de este lado donde había una camioneta. Y entonces por cuidarse del muchacho, camina de la otra acera y abre la camioneta y se la quieren subir a fuerza. Y entonces el chavo que estaba ahí sentado, era un albañil, no sé quién era, descansando, tomándose su coca con un gansito, se paró a ayudarla. Es decir, que ella juzgó por lo que vio y se descuidó hacia donde va. Ese es uno de los peores errores que podemos tener como cristianos. Que pierdo la vista de dónde voy y por cuidarme de un lado me voy a meter a un lado peor. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando aprendemos a tener una autoridad de parte de Dios, viene un discernimiento donde tú llegas y evalúas. Ok, ahí tengo sospecha, pero tú no caminas al otro lugar hasta no estar seguro. Por eso te estoy diciendo, diríamos, seguimos molestando al hermano Robert. Tú tienes que, cuando eres hombre bajo autoridad, el Señor dijo piñas, piñas. Pero si el Señor no ha dicho nada, hay que detenernos. Hay que, a ver, Señor, yo no me muevo hasta que tú no me digas, porque espero una orden tuya. Y a veces nos movemos sin escuchar la orden de Dios. Por eso a veces viene la confusión y los problemas a nuestra familia. Porque alguien viene y nos dice, no, Dios te dice, y Dios por aquí, y Dios por acá. Y a veces juegan con las emociones de uno y le cree, y a veces uno queda dañado, queda entristecido o queda lastimado porque no se cumplen las cosas que son. ¿Por qué? Porque son falsos, disfrazados, ¿verdad?, de corderos, pero que al final lo que quieren es que pierdas tu bendición. ¿Te ha pasado algo similar o no? Sigue diciendo versículo 16, pero por sus frutos los vas a conocer. Es decir, hermano, que si alguien te dice algo, tienes que ver qué frutos tienes. ¿Tú quieres que las cosas sucedan? Tienes que dar buen fruto.
tienes que trabajar en tu familia. Y si trabajas bien en tu esposa, tus hijos y tus nietos, y eres tú un buen nieto, aunque no tengas nietos, tienes buenos frutos y las cosas que declares van a ocurrir. Ay, no me creyó usted. Aleluya. Entonces versículo 17 dice, así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. ¿Me dejas decirte algo? Tú eres árbol bueno. Tú eres árbol bueno. Tú no eres árbol malo. Te han engañado, no, pero yo te vengo recordando de parte de Dios, tú eres árbol bueno y tienes que producir buenos frutos, porque el árbol malo no produce frutos buenos. Tú tienes que producir, porque eres buen árbol, frutos buenos. El buen árbol no produce frutos malos. Tú eres buen árbol y no vas a producir frutos malos. Vas a ser un esposo bajo autoridad, una esposa bajo autoridad, un hijo bajo autoridad, un nieto bajo autoridad, para que cuando te pongas en la línea del orden de Dios, se manifieste su esplendor en tu familia y las cosas sucedan. Es como te les dijera, ¿verdad? Cuando reconocemos autoridad, hermano, es como si ahorita terminando nos pusiéramos a orar declarando victoria sobre la vida de Ricardo y su hijo. Todos somos bajo autoridad, pero diríamos aquí una hermanita que no se quiere sujetar, ¿nos ayudaría su oración? Un varón que no se sujeta a Dios, ¿nos ayudaría su oración? Un hijo rezongón, ay, o una hija rezongona, ay, ¿ayudará? ¿No te gustaría ponernos a cuenta y probar a Dios hoy? Ay, yo sí, hermano. Por eso la autoridad va a despertar en nuestra familia el esplendor de parte de Dios. A mí sí me gustaría intentarlo. A lo mejor Carmelita diría, no, pastor, ahí déjelo unos 2, 3 días. No, Carmelita. No. Richard es un árbol bueno. Y él no va a dar fruto malo. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando yo te hablo de falsos profetas, te hablo de una falsa autoridad. Hablemos de los oficiales. Yo no sé usted, yo no soy especialista. Y eran oficiales buenos. Porque ahora hay retenes de oficiales que son falsos. Y parecen iguales, uniformados igual, armados, eso sí, mejor armados que los buenos. Y te retienen para hacer cosas malas. Entonces, cuando tú estás en el orden de Dios, te va a dar ese discernimiento para reconocer una falsa autoridad. Un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso profeta. Discúlpeme, hermano, a mí me han llegado profetas o pastores y me han declarado cosas y mi espíritu me dice no les creas, es falso. Y no me dicen te va a ir mal, y no me dicen te vas a morir, me dicen vas a ganar mucho dinero y que por aquí, que por acá. Y yo digo, eso no es de Dios. Tú dime, hermano, pero a la mayoría le dicen, tú vas a ser un hombre exitoso. A ver, vas a ser un hombre y que vas a viajar y amén, y abre las, y ahí están. Y sabe que son falsos. Y entonces ese falso ya sembró una mala semilla en un árbol bueno y evita que dé buenos frutos. Porque toda su vida quieren caminar con esa falsa semilla. Hay personas, ¿verdad? A mí me ha tocado que de repente me dicen, ¿verdad? Alguien, tengo como 15 años de conocerlo, 20, que alguna vez le profetizaron en una iglesia, tú vas a ser pastor. Y su esposa viene emocionada porque va a ser pastor. No atiende ni a sus hijos. ¿Cómo van a atender a la obra? Como esposos no se llevan bien, pero son cristianos y parecen buenos. ¿Realmente será una autoridad de Dios? Una mala semilla puede ser que el árbol bueno
no dé fruto. No, hermano, yo sí creo en las profecías y sí creo en los profetas, pero necesitamos que Dios nos dé ese discernimiento y decir, es buena autoridad y yo recibo lo que ese hombre o lo que esa mujer me dijo. Porque viene la otra, pudiera ser que el que es verdadero profeta diga algo y el otro no crea por no tener el discernimiento adecuado. Y se puede perder una bendición. Es decir, hay personas que les creen a los falsos y a los verdaderos los ignoran. ¿Por qué? Porque en su vida no tienen una línea de autoridad. Cuando tú y yo tenemos una línea de autoridad, mira hermano, la autoridad no es para que nos guste o para que sea perfecta. La autoridad es un filtro donde Dios, un canal donde Dios te va a bendecir. Ahorita me decía el oficial, ¿verdad? No, es que el caballero, ¿cómo nos dijo Abimael? No, es que el caballero, ¿sabe qué? Lléveselos. Total, no soy yo. No, pues ya me había dicho el hermano Edgar, el licenciado, pues no va a haber otra más que llevárselos, pastor, porque ya mandaron el reporte y ni modo. Ah, bueno. Cuando hay un reconocimiento de autoridad, Dios nos da autoridad. Es fácil reclamar y yo diría en mi pensamiento, yo sé que Ricardo no fue, porque no es ningún vándalo. Ok, a lo mejor seamos sinceros, su cara no le ayuda. Pero bueno, amado hermano, definitivamente que ese ya no es problema de uno. Y oré, pero usted lo hubiera visto el sábado, el hermano Ricardo con su saquito. Ah, no, hermano, si no me cree, búsquelo ahí en Facebook. Ahí salió en una foto otro, el hermano Ricardo. Parecía niño bien, niño popis de Valderas. No sé si haya niños popis de Valderas, pero en serio que parecía bien. Ahora, uno va y reconoce una autoridad, porque la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Yo creo que si hoy vengo y oro, por cuanto reconocí una autoridad, Dios me da autoridad y las cosas van a suceder. Porque la autoridad, hermano, como te decía, yo le hubiera dicho, mire, yo conozco a Ricardo, él no fue, déjelo. ¿Verdad que así no son las cosas? Entonces una autoridad también es para que uno se someta y para que nuestra autoridad le bajemos 2 rayitas. Porque a veces queremos, es como diríamos cuando mamá o papá le dicen, hijo, haz esto, ¿pero por qué? Porque soy tu madre. Uy, cuánta autoridad. Pero eso no se da aquí. Eso creo que se da en las iglesias de Afganistán y aquí no, aquí. ¿Pero por qué? Porque te conviene, mi amor. Porque yo soy tu madre, mira, yo soy tu madre que estoy... Mira, cuando un hijo ve que papá se sujeta a Dios y mamá se sujeta a Dios, le dices, hijo, ¿haz esto? Sí, mamá. Sí, papá. A ver, hermano, ¿será que cuando, hijo, haz esto? ¿Será que a veces así es uno con el Señor? Bueno, yo nomás estoy preguntando. Cuando habla de frutos malos, habla de una mala autoridad. O sea que se puede tener autoridad, pero podemos hacer mal uso de ella. ¿Y a poco no los que tienen autoridad, a veces, déjame incluyo por si le he regado, a veces hacemos mal uso de ella? Varones, tú que tienes autoridad, ¿no has hecho a veces mal uso de ella? Mujeres, tú que tienes autoridad sobre tus hijos, ¿no has hecho a veces mal uso de esa autoridad sobre tus hijos? Entonces, el esplendor de Dios, en la autoridad de Dios, nos va a dar ese discernimiento. Y entonces el enemigo se aprovecha de lo falso que sembraron en nuestra vida para perdernos de las verdaderas bendiciones. No te estoy diciendo que siembres piñas, Robert. Te estoy diciendo que el orden, la línea de autoridad nos va a traer revelación de parte de Dios para que las cosas salgan bien en nuestra familia. A lo mejor el Señor te va a hacer, yo no sé qué va a hacer, pero si tú lo crees, Dios puede hacer algo en tu vida. A lo mejor que el caldo de mariscos sea más caldoso. ¿Cuántos quieren caldo de mariscos? Ahorita va a haber caldo de mariscos. ¿Qué tiempo te lo haces, manita? 5 minutos. Ahí está.
5 minutos de caldo de mariscos. Aleluya. Voy terminando porque ya me pusieron al tecladista. Ezequiel 16:14, Biblia de las Américas. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. Resulta ser que esa línea de autoridad nos va a dar una fama. Es decir, que la autoridad que Dios te ha dado, hermano, tiene que llegar a otros lugares. Y mire, me vuelvo a Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Comentábamos con los hermanos, para los que no saben, ahí en la iglesia de San Pedro teníamos nuestros autos estacionados. Vino una persona etílica, intoxicada con etanol, borracha pues, y su úmbale que se lleva mi carro y que le pega al del hermano, se da las fugas, se mete en una calle y se lleva otros 2 carros. Gracias a Dios, a ninguna persona. El asunto es, hermano, pues que la gente se puso brava, porque un carro lo aventó, otro casi lo mete en una casa, y el tipo ese pues ni hablar por él. Entonces uno entiende que son cosas no agradables, y uno entiende el enojo por los bienes de las personas. Y yo a Dios de testigo, lo primero que dije, gracias a Dios no hay ninguna persona lastimada. Después de eso, pues Dios nos dio paz, ¿verdad? Y no, pues el hombre no podía hablar, pero con la acompañante que llevaba el tipo esa sí hablaba y demás. Entonces, al grado que ya algunos varones ya le querían ya le querían imponer manos para bendecirla. Pero no, hermanos, es una dama y sale, no, yo me la, casi decían las hermanitas, yo me la bendigo, se la querían surtir las hermanitas. Por fe, porque a Miguel se le acercaron, ¿verdad? Ustedes son los del accesorio, ustedes son los locos, aleluyas, panderetos. Sí, eso somos, ¿y qué? ¿Cómo le hacemos para ir allá? Allá hay un testimonio, hermano. Entonces, hasta los inconversos se acercaron y decía el hermano Miguel casualmente, y el que se acercó es jefe de familia. O sea que no fue cualquiera. ¿Y cómo le hacemos? Yo dije, pues dile que camine unos pasos, está cerquita de la iglesia. ¿Qué le va uno a decir? ¿O qué quiere que lo carguemos? No, mi carro ahorita no tengo, si no lo llevaba en mi carro. Entonces, a lo que yo te voy, hermano, es que uno tiene que mostrar lo que tiene de parte de Dios. Después de que, pues, por lo que sea, mi automóvil fue el más dañado de los 4. Pues sí, ya ni modo, Dios sabe lo que hace. Y entonces nos dice una de los oficiales, me dice, usted es el del auto que más daños tuvo y usted es el más tranquilo. Le digo, es que ¿qué gano con discutir? ¿Qué ganamos con lincharlo o golpearlo? Sé que esa persona, aunque no está en un estado conveniente, su intención no fue causar mal. Mira, tú amas a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. Y te vengo a decir algo, a veces sin querer has causado un mal. A veces sin querer como esposa has hecho sentir mal a tu esposo. A veces como esposo sin querer has hecho sentir mal a tu esposa. Como hijo sin querer has hecho o avergonzado o hacer sentir mal a tus papás. O como padres has avergonzado a tus hijos, pero sin querer, porque eres un buen árbol. Te estoy diciendo que eres un buen árbol. ¿Verdad que a veces sí has hecho sentir mal a los tuyos? Y no por eso Dios te va a juzgar, sino que te está dando una oportunidad el día de hoy. Entonces yo le decía, pues yo entiendo los carros, pero lo linchas, ¿qué ganas? Con eso vas a, ¡pum!, ya tu carro ya quedó como estaba. No solamente eso, te vas a meter en un problema mayor y menos te van a pagar. La gente no va. ¿Hasta dónde, hermano? Necesitamos tener esa fama de parte de Dios. Y de que, mejor sigo para terminar, porque el tecladista se cayó. Cuando hablamos de fama, hablamos de la opinión que la gente tiene por la excelencia de alguien. O sea, hermano, que Dios en este tiempo de esplendor, como familias,
nos va a dar buena fama. Me decía hace rato Ricardo, veníamos platicando, ay, pastor, varios ya ni me hablan. ¿Por qué? Desde que ya voy más a la iglesia, digo, pero ¿cuál vas más? Si sigues faltando un montón, le digo. No, pero ya como ven que ya muchos ya no me hablan como antes. Quiere decir que la fama de Dios se está evidenciando. Yo le digo, usted va, Mistra, cuando llego a contratar trabajadores, no fuman delante de mí, no fuman en mi carro. A veces hasta procuran no decir palabras altisonantes. Pero cuando uno no tiene fama, aún como cristiano, como saben que no tienen autoridad, cristianos en doble sentido a las palabras, albures y por aquí. Hoy me sentí apenado porque el hermano Ricardo me llevó por un lugar donde compramos unas carnitas muy deliciosas y yo me quedé en su camioneta y de repente me daba, pastor, ven, le presento al hermano tal, ay, bendición. Dice, él es mi pastor. Dije, órale, no los espantes, ¿verdad? Y muy atento el hermano, no recuerdo su nombre, su esposa, no la saludé, nada más la chocamos así. Y ya me iba y me dice el hermano, ¿le gusta el obispo? Pues mire, me gusta más ser pastor que obispo, ¿verdad? Pero, pues sí, el que usted prepara me gusta, es muy sabroso. Que saca un medio kilito, ¿verdad? Dice, este es para usted. Ni me conoce, ya ves, este gorro nada más se bajó para que yo sabe que no me bajé a eso. Y ya llego y me dice Ricardo, pero ese lléveselo usted a su casa, allá usted se lo come. No, le dijo, aquí con los hermanos no lo comemos. Pero ese es poquito, vaya usted y cómaselo usted en su casa. No. Y dice la hermanita Salud, usted sáquelo, pastor. Ya se echa un taco, qué sabroso está el obispo, que se echa otro y hasta el papa lo sacaron. Y yo le dije, ¿ves? Eso es fama, eso es bendición. Me dieron mi fruta de la Santa Cena, ahí la traje para que no la comamos hoy. Tú dime, ¿tú no crees que eso tenga mucho que ver en nuestra vida espiritual? Sí. Porque la fama de mira, hermano, si tú lo crees, en este mes vamos a estar atentos a la voz de Dios. Nuestra fama tiene que cambiar, porque veíamos que esplendor viene del splendaris, que significa alcanzar la excelencia en algo. Y yo no sé tú, pero yo no veo esto como una iglesia, yo lo veo como una familia espiritual. Y yo, como parte de una familia, yo no sé usted, yo quiero que a los de mi familia les vaya bien. Ayer fue una familia, fue a dar gracias a la iglesia y me dijeron, pues pastor, ya nos vamos. Amén, le dije. Y le dije, ¿sabes qué? Cuando tú te compraste tu carro, sentí bien bonito. Yo le dije puras cosas bonitas y lo bendije, porque el esplendor de Dios va más allá de lo que uno pueda pensar o sentir. Qué bueno, qué bueno que estén bien. Y, hermano, no, las cosas malas no es para sacar lo peor de ti. Las cosas malas es para sacar lo mejor de ti. Ahí se ve, hermano, déjame decirte, en los problemas, situaciones, en las aflicciones y en los problemas, tiene que salir lo mejor de Dios en ti. Alguien decía, no, es que esa persona es de carácter fuerte, porque grita, no. Es de temperamento fuerte, pero de carácter débil. Una persona con carácter fuerte no es la que grita o la que ofende. Una persona con carácter fuerte es la que domina sus emociones, es la que domina su temperamento, porque tiene el carácter fuerte. Quien tiene el carácter débil grita, exaspera, porque su carácter es débil. ¿Tú cómo lo tienes? Ahora vamos con la administración, hermano. ¿Cómo está tu carácter, amigo? Se rió de nervios. Segunda de Samuel 9:9. Entonces el rey
Porque usted me dirá, bueno, hermano, ¿y qué rayos tiene que ver con los nietos? La higuera y la autoridad. Segunda de Samuel 9:9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto del Señor. ¿Quién era el nieto de Saúl? Segunda de Samuel 9:10. Yo pues te dije, a lo mejor no tienes nieto, pero eres nieto. Hoy lo que te estoy diciendo, todo lo que le pertenecía a tu abuelo y a la casa de tu abuelo, Dios te lo va a dar en este mes. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea que no es que lo que perdí, no, lo que perdiste en este mes, si le crees al Señor y tomas tu autoridad y reconoces la autoridad, Dios te lo va a hacer recuperar con todo y el gallo. Oye, hijo, digo. Segunda de Samuel 9:10. Y tú, y tus hijos, y tus siervos cultivaréis la tierra para él. O sea, hermano, que no solamente, aquí le está hablando a Siba, el que quiso despojar, ¿verdad?, a todo. Aquí está diciendo el Señor que tú, como parte de la autoridad del esplendor de Dios, vas a recuperar todo, pero no es suficiente, sino que aquellos que te quitaron y te hicieron hacerte sentir avergonzado, Dios los va a hacer trabajar para ti. O sea que tus enemigos van a trabajar para ti gratis, hermanito. Eso es lo que te vengo a decir. Y le llevarás los frutos para que el nieto de tu Señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, que es el nieto de tu Señor, comerá para siempre en mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Imagínate cuántos le iban a servir a Mefiboset. Y David le estaba diciendo: pero tú eres nieto. Oye, te vengo a decir que tú eres buen árbol y nieto. Y te vengo a decir que tú siempre vas a comer en la mesa de Dios. Tú siempre vas a comer a la mesa de Dios. Y tus enemigos te van a servir. Ay, hermano. Segunda de Samuel 9:7 dice: David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Todo lo que perdió de tus abuelos, Dios te lo va a devolver. Paz, tranquilidad, bienes, amor, respeto. Si tú lo crees, lo vas a recuperar. Y vuelve a decir: y comerás para siempre en mi mesa, o sea, en la mesa del rey. Ahora, es que, ¿qué significa Mefiboset, hermano? Velo en la diapositiva. ¿Qué significa Mefiboset, hermano? ¿Sabe qué significa Mefiboset? Mefiboset significa exterminador de la vergüenza. ¿Cómo estaba Mefiboset? Lisiado, olvidado, avergonzado. Pero el orden de Dios, ¿no te gustaría que toda vergüenza? Hoy lo mismo que te estoy diciendo. ¿Si has avergonzado a alguien de tu familia o no? ¿No te gustaría que Dios extermine esa vergüenza que le hiciste sentir a uno de tus familiares? Y es que, hermana, las mujeres son un vientre, dice la Biblia. A una mujer avergüénzala, no se le olvida tan fácil. Es más, ahorita ya se acordó la hora, la fecha, el código postal de la ciudad donde fue, el país, el municipio y hasta el presidente que en ese entonces estaba. Y hacer rir, es que uno, hermano, ¿no te gustaría que en este mes toda la vergüenza que nosotros o alguien ha metido en nuestra casa, Dios la saque? Que ya no, que bueno, a lo mejor un día el esposo o la esposa, el hijo me hizo sentir avergonzado. ¿No te gustaría ya quitar eso? ¿No te gustaría ya no ver mal en los hijos, en los nietos? ¿No te gustaría recibir el esplendor de Dios y que se vaya la vergüenza de nuestra casa, la vergüenza de nuestra vida, la vergüenza en los negocios a lo mejor? Ahora,
Cuando hablamos de exterminador de la vergüenza, lo que quiere decir esto es Baal. Y cuando vamos a Jeremías 19:5 dice: edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto. ¿Qué habían hecho antes los antepasados? Habían ofrecido sus hijos a dioses extraños. Lo que me lleva aquí, hermano, que a lo mejor tu abuelo, tu bisabuelo o tu padre alguna vez te ofreció un ídolo. ¿Por qué te digo esto? Hay personas que ahora son cristianos, pero que antes no fueron cristianos. Los vestían de verde con blanco y un molotito aquí, los llevaba el 28 de cada mes a una iglesia. Que es que porque lo habían ofrecido a ese San Judas Tanteo, pero ahora es cristiano. Fue ofrecido en maldición a un ídolo. Puede haber cristianos que nuestros padres o nuestros abuelos alguna vez leyeron las cartas, les leyeron la palma de la mano, les leyeron el café, les leyeron el tarot, ofreciendo a los hijos. A lo mejor tú no lo sabes, pero a lo mejor tu padre, tu abuelo cuando nació fue a X basílica a darle gracias a Dios por tu padre y lo presentó ahí. Y tú no sabes. Y esa vergüenza hoy trae consecuencias en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en este tiempo es cortar con esa vergüenza. Usted me diría: no, hermano, yo no, pero ¿y sí? ¿No te gustaría que Dios extermine esa vergüenza y que venga el esplendor de Dios en nuestra familia? Te voy a invitar a que te pongas de pie. Te voy a invitar. Yo no sé si alguien lo quiere hacer. Yo nomás